La voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar. O en un referendo o en una asamblea constituyente. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente. Unas marchas ciudadanas. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos este Notiparaco con lo que sería o con lo que es o con lo que va a ser la noticia de todo el año. Mejor dicho, coneja abierta de boca de Petro, coneja abierta de Guarguero, de Gustavín Pingüín y con esas declaraciones que pusieron al país así. Y sobre todo a la oposición, y sobre todo a la gente divinamente, caray, la gente de bien, carachas, y también al uribismo y a todo aquel que piensa que este país está siendo gobernado por un comunista castrochavista que se tomó el poder y que ahora nadie lo quiere bajar de ahí. Y estamos hablando de la abierta de jeta de Petro en plena locución en la plaza de Puerto Resistencia, diciendo que si no dejaban cumplir su mandato y que si no lo dejaban hacer sus reformas y si no lo dejaban seguir la agenda nacional por la que la gente votó, este país tendría que estar dispuesto a convocar una asamblea nacional constituyente. Y entonces, mejor dicho, salieron los medios, salieron los héroes de la patria, la gente que ha gobernado toda la vida en Colombia, y salieron los que más han pateado la democracia en este país a decir: no, ¿cómo puede ser posible? Se los advertimos, se los dijimos, y véanlo ahí, está este Chávez colombiano queriéndose quedar en el poder. ¿Cómo es que vamos a hacer una constituyente en este país si es que la democracia que tenemos funciona? Y entonces uno diría, pero vamos a analizar ahora sí qué es lo que está pasando con esto que dijo Gustavo Petro, que apenas vio el zaperoco que armó, que apenas vio la sanguaza que armó en este país, dijo: no, mentiras. Yo ya no voy a hacer una... ¿Quién dijo que yo iba a hacer una constituyente? Yo no voy a hacer ninguna constituyente. Yo lo que quiero es que hagamos una votación ahí, que hagamos no sé qué, porque tampoco lo sabe explicar don Gustavo Petro, para que hagamos respetar ciertos puntos que ya les vamos a nombrar acá. Pero entre todo eso, Gustavo Petro dijo que él no quería hacerse reelegir. O sea, que él en el 2026, tintín, pam, pam, helado, y me voy para mi casa. Porque aquí supuestamente el señor Gustavo Petro, dicho por palabras de él no va a ir a respetar la Constitución ni tampoco la democracia. Pero también al mismo tiempo deja claro que una Asamblea Nacional Constituyente no es antidemocrática y que él está usando las herramientas que le brinda la Constitución. Pero entonces vamos paso a paso, porque es que aquí hay una hipocresía metida, porque es que acá hay un cinismo, y es que acá hay unos caraduras que siempre han gobernado este país, que fueron los primeros que saltaron a decir: ni por el aquí no vamos a permitir una dictadura de este señor castrochavista comunista. Sobre mi cadáver van a tener que pasar. Y entonces estos personajes están repartidos entre banqueros, familias divinamente, expresidentes con abuelos expresidentes y toda la casta que ha vivido divinamente en este país y a la que ha amenazado a este país también con hacer asambleas nacionales constituyentes en sus respectivos gobiernos, porque como ellos sí son los dueños de la democracia en este país, porque como ellos sí son los que tienen derecho acá en Colombia, entonces a ellos sí se les puede permitir decir cuánta barrabasada y cuánta estupidez se les ocurra por esas cabezas llenas de ¿no? Porque para eso tienen todo el lobby periodístico, para eso tienen canales, para eso son los dueños del triple país. Entonces vamos a ver también quiénes convocaban y quiénes hablaban de Asamblea Nacional Constituyente hace unos años,
que son los mismos que ahora se oponen directamente a que Gustavo Petro haga una Asamblea Nacional Constituyente, dejando claro que don Gustavín Pingüín apenas vio que formó tremendo tsunami, ya dijo que él no iba a hacer ninguna Asamblea Nacional Constituyente y que él no se iba a hacer reelegir y que dejen el miedo, pues, pero que también al mismo tiempo lo dejen gobernar, porque no le han dejado hacer ni la reforma a la salud, ni la reforma laboral, ni la reforma pensional, ni mucho menos lo van a dejar hacer la reforma agraria. Y aunque estos vergajos repiten constantemente, ¡ay! Ahí está en el poder, porque no gobierna, pues porque no han dejado, hijo de no lo han dejado avanzar. Llevamos casi 2 años de gobierno y estamos viendo una fila de senadores de la República y de congresistas también, porque aquí caben los representantes a la Cámara, enmermelados sin dejar hacer absolutamente nada. Y después vamos a ir a este tema, ¿no? Vamos a ir a ver cómo es que la GPS han financiado políticos que son al final los que obstaculizan la reforma a la salud del presidente Petro. Pero vamos con la Asamblea Nacional Constituyente y empezamos con el presidente eterno, con el mejor presidente que ha tenido este país, según la uribamenta, según la borregamenta que lo sigue y según esa masa acéfala que creen que tenían finca y que creen que tenían carro y que creen que podían viajar a sus fincas en sus carros, pero no tenían absolutamente un y se montaron en tremenda película que ni con un viaje de ácidos. Pues estos berracos, cuando Álvaro Uribe Vélez habló de Asamblea Nacional Constituyente, decían que sí, que por favor, que necesitamos por lo menos 4 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, que este señor sí estaba acabando con las guerrillas acá en este país. Todo porque los medios de comunicación me lo estaban inflando, ¿no? Me lo estaban poniendo como el hombre que estaba trayendo la paz en Colombia y que entonces esos 4 años no iba a poder ser posible, que había que hacerlo en 8. Y entonces el señor se pasó por la faja la Constitución y con un proceso bastante corrupto, presuntamente hay que decir bastante ilegal y bastante acomodado, pues se hizo reelegir 4 años, ¿no? Prácticamente que sobornando a todos los congresistas de la República para que le avalaran la semejante y el semejante capricho que se le ocurrió a este señor. Y entonces el berraco este se hizo reelegir ante la voz de la gente que manejaba la opinión en este país, que son gente que pertenece a las élites de poder de Colombia, a los divinamente, caray, la gente de bien. Es que Álvaro Uribe Vélez se tenía que hacer elegir, caray, porque aquí en Colombia necesitamos un presidente con mano firme y corazón grande, caracha. Y entonces este berraco estuvo 8 años ahí en el poder y ahí sí la democracia les importó un soberano. Después llegó don Juan Manuel Santos, de la gente divinamente, caray, de este país, de la gente bien, caracha, gente que sí tiene que gobernar, caray. Este señor puesto por Álvaro Uribe Vélez, entendiendo que el señor pateó la Constitución, que el señor se en la Constitución, pues también se hizo reelegir, ¿no? Con el cuento de que él iba a lograr la paz en Colombia. Y efectivamente se logró, porque los colombianos creíamos en la paz, porque los colombianos incluso no nos valimos de un plebiscito que hizo Juan Manuel Santos y perdió, que eso también es pasar por encima de la democracia, amigo. Eso también es pasar por encima de la Constitución. Se logra el proceso de paz y Juan Manuel Santos logra sus 8 años en la presidencia, al igual que Álvaro Uribe Vélez. Pero en el 2016, don Juan Manuel Santos decía que era necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que porque la Constitución del 91 a él no le gustaba, que para qué la Constitución. Y hoy en día vemos cómo los santos dicen, no, hay que defender la institucionalidad, hay que defender la democracia. Salió Pacho Santos, salió Martín Santos y salió Diego Santos, aunque este es un Santos panameño, un Santos chiviado, un Santos traído de la China, un Santos copia AAA, pero al fin y al cabo Santos. Y salieron estos berracos a decir que ninguna Asamblea Nacional Constituyente ni Después pasamos al bellaco que gobernó Colombia del 2018 al 2022 y al que se le apareció pues la presidencia en una caja de lechona, porque este berraco se la pasa es comiendo sabroso, eso se puede notar. Y este berraco también dijo por allá en el 2019, no,
Tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, porque la Constitución del 91 no es suficiente. Es una Constitución mal hecha, diseñada por exguerrilleros del M-19. No puede ser posible tener esta Constitución en el país. Y este berraco pretendía convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el 2019, pero no pudo porque llegó la pandemia y se tuvo que ocupar, mejor dicho, de cómo hacer que la pandemia enriqueciera a Sarmiento Angulo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que después de la pandemia Sarmiento Angulo salió más rico. Y Sarmiento Angulo es amiguísimo divinamente, caray, del señor Iván Duque. Pero pues no vamos a hablar de todas las porquerías que hizo Duque en su gobierno. El señor simplemente quería hacer una Asamblea Nacional Constituyente porque no le parecía a la justicia de Colombia cómo estaba actuando con el presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue el que lo puso ahí en la presidencia. Y ustedes saben quiénes estaban apoyando esta Asamblea Nacional Constituyente. Paloma Valencia, nieta de expresidente de Colombia, Vargas Lleras, nieto de expresidente de Colombia, y María Fernanda Cabal, que quiere ser presidenta de Colombia y que ha pertenecido a la casta de los de bien caray en este país. Todos ellos decían, sí, convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente porque esto no puede ser posible. Y pues bueno, ¿qué diría uno? Que estos berracos son enemigos de la Constitución del 91, según plantean acá. Pero resulta que Gustavo Petro, pues, que le gusta agitar, que le gusta formar el verguero, que le gusta armar el... que le gusta alborotar el avispero, que le gusta, mejor dicho, echarle leña al fuego, como se dice, dijo... Hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, repito, ahora ya no la quiere hacer. Y ahí mismo salieron todos estos que estaban de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente en gobiernos de derecha a decir, no, este señor no puede pasar por encima de la democracia. Hay que hacer respetar la Constitución del 91. Pero si es que vienen de 20 años de gobiernos en donde querían prácticamente acabarla y en donde hicieron lo que se les vino la gana con ella, y hipócritas de Entonces, ¿cuál es este cinismo tan mal? Pero bueno, hay que aclarar que ya Gustavo Petro dijo que no quería hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces don Gustavín Pingüín dice, el proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91, ni para perpetuarme en el poder. Lo que yo quiero es, en vez de cambiar la Constitución del 91, lo que yo quiero es que propongamos que se discuta en este proceso constituyente. O sea, está hablando ya de proceso constituyente Gustavo Petro, pero uno diría, pero ¿cómo así que proceso constituyente? Si se va a reformar la Constitución, o sea, sí es una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que ser claros también, Gustavín Pingüín, porque te sigue mucha gente, porque mucha gente te cree y mucha gente merece que le seas claro a ver qué es lo que querés en estos 2 años que te quedan de gobierno, porque ya sabemos que en estos 2 que pasaron no te dejaron gobernar, pero no nos podemos quedar en el pasado tampoco. 1. El cumplimiento del acuerdo de paz. 2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda población colombiana, agua potable, salud y renta para la población más vieja. 3. Recuperar los objetivos de la Constitución del 91 contrarreformados en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria. 4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático. 5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción. 6. Cumplir el orden de la Constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos le hacen el Congreso no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es de la Constitución del 86. 7. Separar la política de la financiación privada. Y 8. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema de justicia basado en la venganza punitivista y politizada que terminó encubriendo los grandes crímenes de este país. O sea, Gustavo Petro está buscando como sea poder lograr gestionar las reformas que prometió en campaña, porque sabemos que Gustavo Petro es obstinado. Pero también hay que decir que las reformas en este país no se han podido hacer, no porque este gobierno sea incompetente, no porque Gustavo Petro le haya
haya quedado grande el país, como repiten en los medios de comunicación. No se han podido hacer porque es que Gustavo Petro no cuenta con las bancadas mayoritarias en el Congreso de la República, o sea, en el Senado. El señor tiene poco más de 20 curules y los partidos tradicionales pues lo superan en curules. Dígase usted liberal, conservador, centro democrático, cambio radical e incluido el Partido Verde, que es un partido hipócrita en donde todos, absolutamente todos, posan de alternativos, pero mentiras, menos Inti Asprilla, sale de ahí Inti Asprilla y algunos más, pero en donde absolutamente todos terminan defendiendo las banderas de la derecha y el neoliberalismo en Colombia. Salite de ahí, Inti, por Dios, ¿hasta cuándo hay que rogarte que te largues de ahí? Y entonces hay que decir también que Gustavo Petro, hombre arrinconado en estos momentos, está buscando por las vías democráticas poder lograr las reformas. Ya dijo que no se iba a hacer reelegir, entonces pedimos que si van a hacer oposición la hagan con las palabras que son ciertas y no estén engañando a punta de mentiras al electorado nacional. También se le pide a don Gustavín Pingüín que sea claro, que sea conciso, que abra la jeta y que diga muy bien qué es lo que va a pasar en Colombia. Pasamos a la financiación de las EPS, de estos congresistas honorables parlamentarios que se creen justos y que creen que están salvando al país por obstaculizar el gobierno del señor Gustavo Petro. Y resulta pues que los congresistas, los autores del hundimiento a la reforma a la salud del señor Gustavo Petro, estos honorables parlamentarios que quieren salvar al país y que están diciendo que no se puede destruir lo que sirve porque tenemos el mejor sistema de salud del mundo, estos ponentes del hundimiento a la reforma, adivinen por quién fueron financiados. Pues por las EPS que van a dejar de tener un rol importante con la reforma a la salud del señor Gustavo Petro. Y adivinen ustedes quiénes están ahí metidos, financiados por las EPS. Es que mírenme la cara que tengo y que no lo puedo creer. Miguel Pinto, Berenice Bedoya, J.P. Hernández del Partido Verde, Alirio Barrera del Centro Democrático y Honorio Enríquez del Centro Democrático y la señora Norma Hurtado del Partido de la U. ¿Quiénes están detrás de estos partidos? Detrás del partido de la U está nada más y nada menos que Dilian Francisca Toro, que todos sabemos cómo ella ha tenido procesos investigativos por cómo ha manejado la salud en Colombia y en el Valle del Cauca. Detrás de Honorio Enríquez y el señor Alirio Barrera están nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez, dueño del Centro Democrático, quien además fue el ponente de la Ley 100 que termina metiéndonos en este lío tan berraco que es el sistema de salud colombiano. Miguel Pinto del Partido Liberal, cuyo jefe es don César Gaviria, que también está pero defendiendo a la EPS por los intereses económicos que tiene, y nada más y nada menos que la belleza de don J.P. Hernández. J.P. Hernández, senador del pueblo, youtuber comprometido con el cambio social en este país, que prometió derrotar al uribismo, que prometió acabar con la corrupción en Colombia, termina aliado con las mafias de la GPS, termina aliado con el uribismo y termina aliado con la derecha colombiana. Si este berraco no es la mayor estafa en la historia de la política colombiana, entonces no sé quién es. El grupo Queralty, que es el dueño de Colsanitas, donó 99 millones de pesos a 5 partidos. Centro Democrático, Partido Verde, Partido de la U, Partido Liberal y Partido ASI. En un país serio, las EPS no tendrían por qué estar financiando ni partidos ni congresistas de la República, porque es que la plata con la que las EPS financian estos partidos pues es plata de Juan Bolsillo, de Juan Pueblo, es plata de nosotros, plata que tendría que estar siendo destinada al buen servicio de salud, pero resulta que el servicio de salud de Colombia está endeudado, que las EPS quebraron, que además de todo hay 24 o más de 24 billones de pesos que no aparecen y que la entrega de más de 80 billones de pesos al año a estos berracos no les alcanza, porque ya sabemos que utilizan el
presupuesto público para estar financiando a este tipo de leguleyos que terminan legislando en favor de los intereses privados y no en favor de los intereses del pueblo. Y ahí podemos ver a la señora Kate Miranda, también financiada por la GPS, y ahí podemos ver el silencio de doña Katy Jubinao, representante a la Cámara del Partido Verde, que todos los días sale a atacar a Gustavo Petro, pero que no hace una sola crítica al financiamiento de la GPS a los partidos políticos que hoy están queriendo tumbar la reforma a la salud. Así como van las cosas, vamos a ver qué pasa con este capricho de Petro y lo de la constituyente en marcha, que dice que ya está avanzando pero que no es constituyente, y qué pasa con estos políticos corruptos en este rifirrafe para no dejar avanzar las reformas de este gobierno. El primer gobierno de izquierda de Colombia está siendo maltratado y atacado por el poder hegemónico en Colombia, cuyos tentáculos llegan a todas las esferas políticas en este país. Mejor dicho, vamos a ver qué pasa, pero por ahora esto está hecho tremendo sancocho de Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, mi comunidad de a todos aquellos que apoyan y que esto siga adelante, porque sin ustedes no fuera posible hacer esto.